hace 92 años, en el año 1933, Niftar falleció en la ciudad de Radin, el Hafetz Haim, ¿sí? El Bala Mishnah Berurá, Rabbeinu Meir Israel Cohen, en la ciudad de Radin. Era un viernes. Y el sábado salió este periódico en Nueva York. Hay un periódico conocido que hasta la fecha sale, que se llama The New York Times, conocido. Y aquí dice, Saturday, sábado, September 16, 1933. Sábado 16 de septiembre, 1933. Que si él falleció el 15 de septiembre y la Levaya fue el 17 de septiembre. Pero el Yortzeit se hace el día de la Petirá, que es el día 24 de Elul. Y en este periódico, que es un periódico que sale para todo el mundo, de New York Times, dice en la primera plana, Hafetz Haim, el Hafetz Haim, 105 is dead in Poland, falleció a la edad de 105 años. Es lo que dice al principio. Y después dice, lo voy a decir en español, venerado por los judíos ortodoxos como uno de los 36 Anashim Kedoshim, ¿sí?, que salvan al mundo. Nosotros tenemos emuná que hay lamed vav tzadikim que mamidim et haolam. Y en el periódico, en el New York Times, en la primera plana, se dice así, venerated by Orthodox Jews as one of the 36 saints who saved the world. Uno de los 36 tzadikim, en un periódico de Umot Haolam escribieron. Y aquí dice al principio, vivió una vida larga con pobreza, es lo que ponen. Y aquí hay un artículo chiquito que hablan un poco de la historia de él. Pero ¿qué menciona aquí como muy relevante en el artículo? Que él, para poder tener Parnasá, abrió una Macolet, ahí en la ciudad de Radin. Es un pueblito chiquito. Decían un chiste sobre Radin, que si entraba una carreta a Radin, cuando sacaba el caballo, sí, la nariz, todavía la cola de la carreta no entraba. Así de tan chiquito que era. No, es un chiste, así de tan chiquito que era. Y se hizo famoso. Radin, conocido por todo el mundo. ¿Quién lo hizo famoso? El Hafetz Haim, que vivió allá, se hizo famoso. El Hafetz Haim en la ciudad de Radin. Allí fue cuando él niftar el viernes y la Levaya fue el domingo, pero el Yortzeit se hace en este. Entonces, aquí escribe una anécdota, que él, para poder leitparnés, abrió una macolet. ¿Y qué vendía? Queso, pan, halot, leche. Entonces empezó toda la gente de la ciudad, del pueblito, a comprarla a él. Porque todos querían leche del sadik, ¿sí? Querían leche del hajam, querían queso del hajam, querían pan del hajam. Y todas las demás tienditas, las demás macolet, dejaron de vender. Caminaban unos 10 cuadras para comprarle el pan de él. Se dio cuenta el Hafetz Haim que estaba perjudicando en la Parnasá de todos los demás y decidió cerrar el macolet. Y aquí cuenta, y se sorprenden. Aquí en este periódico ven que el Gadlut del Hafetz Haim fue que viter toda su Parnasá y cerró su macolet para que todos tengan Parnasá. Todos nosotros vamos a hablar ahorita de otra cosa, el Gadlut, la Torah, el Yirat Shamayim, el Manhigador, el Baki Bashas, el Bala Mishnah Berurah, el Hafetz Haim, todas las cosas que hizo. Para Umot Haolam, eso fue lo que más los impresionó. ¿Qué es Estados Unidos? Time is money. El tiempo es dinero. Es el Gashmiut. El Ikar, la riqueza. ¿Quién es el Hashub? El que se hace multimillonario, Rockefeller, las personas, sí, las Torres Gemelas, el Empire State, sí, 42nd Street. Ese es el Gadlut del Ben Adam. Entonces ellos no pueden entender cómo puede haber una persona tan humilde, tan gadol, que mithashev con los demás, que va a cerrar su tienda para que otros ganes. ¿Qué harían otros? El Hafetz Haim pondría 3 sucursales
en el mismo pueblito para que todos compren y cierren y cerrar todos los demás. Porque tal vez unos no llegaban con él porque estaba lejos, el pueblito a lo mejor estaba en una colonia, en otra colonia no llegaban. ¿Él qué hizo? Cerró la puerta. Eso, según la Shkafá de quien de los Umot Haolam, es algo que no tiene tefisa. Es imposible entenderlo. Por eso, el Sipur que cuenta aquí dice que era una persona muy importante y tenía un Nefesh Gabohá, un Lev Gadol, que él allá mithashev con los demás. El Gadlut del Ben-Adam se mide con eso. Hasta cuánto una persona si toma en cuenta a los demás. En la Akdamá del Sefer Sharei Yosher, de Rab Shimon Shkop, él hace una pregunta sobre la Mishnah en Pirkei Avot, que dice, Im en ani li mili, si yo no me preocupo por mí, ¿quién se va a preocupar por mí? Preocúpate por ti, tú preocúpate. Nadie se va a preocupar por ti. Ukshani le asmi mani. Y si yo nada más me preocupo por mí, ¿de qué sirvo? No sirvo de nada. Ukshani le asmi mani. Pregunta a Rav Shimon Shkop, ¿se contradice la Reshá con la Sefá? Cuando dice en la Reshá de la Membrá, Im en ani li mili, es el egoísmo absoluto. Es, si yo no me preocupo por mí, preocúpate por ti, toda la vida, por ti, tú, preocúpate, todo por ti. Ese es el egoísmo. Pues dice, Ukshani le asmi, si yo nada más me preocupo por mí, mani, no valgo nada. Al revés, contradictorio. Ve por los demás. Entonces, por fin, o por mí o por los demás. Dice Rav Shimon Shkop, una persona tiene que preocuparse por uno. Hayeja Kodmi. Pero la pregunta es, ¿quién es Ani? ¿Quién soy yo? Una persona egoísta, soy yo nada más mi cuerpo. Me tengo que preocupar por mi cuerpo. Uno que es un poquito más Baal Mahshavá, ¿quién es yo? Mi cuerpo y mi alma. Me tengo que preocupar por mi Neshama. Pero es egoísta, yo soy, yo. Uno que es un poco mejor, esa persona, ¿quién es él? ¿Quién soy yo? Yo y mi familia. También mis hijos y mi esposa soy yo. Uno que es una persona más elevada, ¿sí? ¿Quién es yo? Todas las personas de su Keilah. Y el que es más elevado, ¿quién es yo? Todas las personas de la ciudad, soy yo también. ¿Y quién es más grande? El que todo el mundo soy yo. Entonces es lo que dice la Mishnah. Im en ani li mili. Si yo no me preocupo por mí, ¿quién se va a preocupar? Pero cuando yo creo que nada más soy yo mis 4 amot, y fuera de mis 4 amot todos que vayan y los puedo aplastar y pisar, mani, ¿de qué sirvo? El aní tuyo tiene que ser más amplio, por lo menos tu Keilah, tu familia, tus alumnos, tu yeshiva, tu ciudad, tu mundo. Este era el Hafetz Haim. El Hafetz Haim, él estuvo de acuerdo. Y eso puedo asegurar que los que escribieron el artículo no pensaron el rayón de Rav Shimon Shkop. Pero eso es lo que Katuv Po. Aquí está escrito en este masé de que para él, sí, yo creo que sí hay personas en el mundo que estarían dispuestas de cerrar su negocio para que su hijo tenga éxito. Si yo tengo un negocio, mi hijo va a quebrar, yo creo que muchos papás cerrarían su negocio si saben que al ir a cerrarlo su hijo va a ser muy exitoso. Pero el Hafetz Haim no era su hijo. El Hafetz Haim era sus competidores, la competencia, las otras makolet que habían en la ciudad y la cerró. En el Hafetz Haim se cumple este mamar de Hazal, Ukshani le atzmi ma ani, si yo me preocupo por mí, ¿qué valgo? No valgo, ani, klum sheba klum, yo no valgo absolutamente nada. Por lo tanto, él cerró su makolet y se quedó sin parnasá. ¿Y de qué parnés después él? Él, los libros que vamos a explicar más adelante, que escribió el Sefer Mishnah Berurah, él iba de pueblito en pueblito a venderlos, como si fuera un agente de ventas, y vendía sus libros. Primero él sacó el Helek Rishon, todavía no lo conocían al Hafetz Haim, y vendía sus libros, de eso allá Mitparnes, como dice aquí en el título, dice así, lived long in poverty. Vivió una vida larga, 105 años en pobreza. Entre paréntesis, en el libro que escribe su hijo, dice que vivió 93 años. Yo creo que en esas épocas no sabían exactos las fechas. Pero aquí en el periódico dice aquí, Hafetz Haim, 105, es dead in Poland.
la edad de 105 años, en el año 1933. El Hafetz Haim, cuando era joven, era un joven con menos capacidad de muchos de los que están aquí presentes, mucho menos. Él estudiaba y se esforzaba mucho. Llegó un momento que se enfermó de la cabeza por tanto esfuerzo que tuvo, fue con los doctores y le dijeron que ya nunca más iba a poder estudiar cuando era un joven, ya no. De tanto esfuerzo que se esforzó la cabeza, dijeron ya no hay takana. Y veía que no podía entender nada, no podía estudiar nada. Y así estuvo un tiempo sin estudiar, ¿sí? Y después se dio cuenta que poco a poco hacía tefilot y lloraba y tehilim a Boreolam, que él quería ser Talmid Jajam en la vida. Quería ser como todos los demás muchachos. ¿Por qué todos los demás pueden estudiar? ¿Por qué yo no? Dice que empezó a estudiar al principio Midrashim, cosas fáciles, y ya las entendía. Y después poco a poco empezó a estudiar Jomás y Jomás con Rashi, hasta que después de algunos meses le regresó de nuevo otra vez la posibilidad. Pero él se cuidaba mucho de no exagerar en el estudio. Y cuenta a su hijo que estudiaba con él para escribir el libro Mishnah Berurah. Él lo escribió con su hijo Rabari Eleib, que él escribe la biografía de su papá, no la acabó. Dice que cuando estudiaban Habruta para escribir el Mishnah Berurah, el Hafetz Haim vive en la mañana a la yeshiva de Radin hasta las 10 de la mañana. Shahida. Después venía a la casa y estudiábamos corrido, ¿sí? Después de haber desayunado, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Era el seder. Nada más decía, mi mamá, dice su hijo, nos traía unas naranjas para comer en medio, pero después de que estudiábamos como 5 o 6 horas, decía el Hafetz Haim, decía a su hijo, paramos aquí. No puedo exagerar y estudiar más de 6 horas seguidas sin parar porque se puede dañar mi cerebro. Voy a parar 15 minutos y me voy a dormir en el stender, y cuando sean 15 minutos, le dice a su hijo, pegas en el stender para que me despierte y sigamos estudiando. Así cuenta su hijo. Y así hacía. Estudiaban como 6 horas seguidas, 5 horas seguidas, estudiaban, ¿sí? 5 horas, no puedo, me da miedo que se vuelva a atrofiar mi cerebro. Se dormía 15 minutos en el stender, pegaba así el hijo, se levantaba, hacía netilat yadayim, macice, y empezaba de nuevo a estudiar. Él no exageraba, él nada más estudiaba como unas 10 horas seguidas con 15 minutos de interrupción. Y eso le llama el Hafetz Haim, que él no exageraba y no hacía más, porque él no quería porque no quería, es como se llama, ir él no quería esforzar mucho el cerebro de él. Y decía, y minha decíamos beyahid. Y mi papá iba a la yeshiva a decir arbit para dar una siyah a los talmidim de la yeshiva. Y así era el seder que nosotros teníamos. El Hafetz Haim es conocido por su libro Mishnah Berurah. Pero eso él lo escribió después. No fue los primeros sefarim que escribió. Él antes escribió un sefer que todos ustedes conocen, que se llama Hafetz Haim y Shemirat HaLashon, las alajot de Lashon Hara, porque él era muy magpid de hablar Lashon Hara. Y él hizo una pregunta que yo no sé cuál es la contestación. El Shulchan Aruch escribió los Arba'ah que es Shulchan Aruch, escribió todas las alajot que son actuales. Las alajot que no hay actuales no escribió. No hay alajot korbanot en el Shulchan Aruch, no hay alajot korban tamid, binyan betamidash. El Rambam sí escribe. El Shulchan Aruch nada más las actuales. Hay alajot Shabbat, Yom Tov, Shechitá, Mekah Memkar, todas las alajot. ¿Por qué no escribió el Shulchan Aruch alajot Lashon Hara? No hay alajot Lashon Hara. No, ¿quién sabe por qué? También hay otra pregunta. ¿Por qué no escribió alajot Shuvah? Lo menciona de paso en alajot, en Yom Kippurim, pero alajot Teshuvah, el Mehaber no katab, como el Rambam. El Rambam escribe 10 prakim de alajot Teshuvah. Eso no katab. ¿Por qué? No sé. El Mishnah Berurah dijo, sí, de que, ¿cómo es posible? Entonces yo tengo que escribir un libro de las alajot de qué, de la Lashon Hara. Y él escribió el libro de alajot y el libro del Musar.
Shemirat Alashon y Hafetz Hayim, el Musar y la Alajá. Y escribe él como un Shulchan Aruch Alajot con Simanim y Saifim, y abajo tiene su Pirush, el Pirush y todas las Alajot. La estudió Beyun y escribió el libro. Cuando escribió su libro, el Hafetz Hayim, ¿sí?, lo quería sacar. Todavía era un Abrech Zair, no lo conocían. Entonces fue a pedir Askamot. Vean ustedes, al principio del libro están las Askamot. Una Askamot es con Yitzhak Elhan Spector. Le fue a pedir Askama. Todavía no lo conocían. Le llevó el libro, el Sefer, se lo llevó para que le dé Askama de la Salahot. Vio el libro, se quedó sorprendido. Y dice, es un Geonut lo que escribió esto. Aparte de eso, se ve el Tzitkut, la Salahot, todo. Dice, pero la verdad, yo creo que no le puedo dar Askamá a una persona que no represente el libro que él escribe. Una persona va a escribir un libro de Musar muy fuerte y tú lo ves cómo se comporta en la calle, que es un bandido, pues ese libro no vale un centavo. La Torah, sí, la persona tiene que, el que escribe un sefer, el que da un shiur, tiene que representar el shiur. La Torah es Torat Hayim, no es un libro nada más. Entonces dijo, la verdad tengo que pensar, te doy Askamá. Mandó a llamar a 5 o 6 abrejim, no frente a él, le dijo, a ver, chéquenlo, a ver si esto Joque varó, a ver si en realidad él es lo que él escribe. Porque este libro habla de un Malach Hashem. El que cumple este libro es Malach, nada más tiene figura de persona, pero además es un Malach. Regresaron después de 6, 7 horas, esos abrejim le dijeron, tratamos de hacerlo hablar la Shonará 6, 7 horas. Y todas las alajot que Katab en su libro las cumple, y él es el Sefer. El Hafetz Hayim es el Sefer vivo de lo que está escrito en esas páginas. Y le escribe, Yisrael Hans, pero le escribe una Askamá sobre su libro Shemirat Alashon y Hafetz Hayim. Es por eso la palabra de él tenía valor. Porque la palabra de una persona, el pasuk dice, Mavet v'hayim beyad lashon. La vida y la muerte está en la palabra. Una palabra mata una persona, una palabra revive una persona. Pero nosotros usamos las palabras para cualquier cosa, decimos cualquier palabra, entonces la palabra no tiene valor. Nosotros desvaloramos el valor real del lenguaje, porque lo usamos para shtuyot, para devarim betelim, para evilut apé, para cosas. Pero uno que su palabra es Kodesh, la palabra de él es como un cuchillo, porque la palabra es Dvar Hashem. ¿En qué se diferencia el hombre del animal? Vaipach ve'apav nishmat hayim, dice el pasuk. ¿Qué traduce el Targum Onkelos? Le ruach memalela. ¿Qué es nishmat hayim? Es un ruach que habla. El humano tiene hablar. Por eso los hajamim, cuando hablan de los reinos, dicen medaber, el hombre. En el mundo de los libros de Umot HaOlam, dicen el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y dentro del animal hay un animal que se llama el hombre. Así se estudian los libros de biología. El Kuzari no dice así. El Kuzari dice, existe Domen, Somea, Hay y Medaber, Yam Israel. Medaber, el lineal del hombre es el habla. La palabra de él era Kodesh Kadashim. Cuenta un Sipur, su hijo, de que cuando estaba el Hafetz Hayim una vez en Erev Shabbat estudiando en el Bet HaMidrash, estaba un joven que era el que limpiaba, barría. Antes los pisos eran de tierra. Él barría, el Midrash lo acomodaba para Shabbat, empezó a barrer y sin darse cuenta le barrió los pies del Hafetz Hayim. Se rió el Hafetz Hayim. Le dice, Zor sei gesund, que siempre estés bien y que tengas larga vida. Así como decir, ten cuidado, joven. Cuando no me barro los pies, dijo, pero así se dice, Zor sei gesund, sí, y que tengas el Judiamim. Cuentan que esa persona lo fueron a visitar a Tel Aviv y tenía más de 105 años de edad. Y él dijo, yo tengo esa verajá, porque una vez el Hafetz Hayim me dijo, Zol Zan Gesut y tengas Arihut Yamim, porque la palabra de él era ¿qué? Era una gezerá. Una vez me contó, aquí están los nietos del señor Ezra Mish'an Zichrono Libraja, ¿sí? Me contó
contó un cuento que así dice que en Halab decían, me contó él así, una vez en el CNIS de Córdoba, el señor Esra Mishán nos contó un cuento, que en Halab nació un niño sin piel y dijeron los doctores que no tenía tacana, que tenían que esperar lo peor que iba a pasar. Y les dijeron que hay un jajam ahí en la ciudad de Radin, ¿sí?, que es el Hafetz Haim, una verajá. ¿Saben lo que era viajar de Halab a Radin? No era como ahorita, un avión, vas, sí, llegas en, no sé, 15 horas, 10 horas, carretas y cosas, y fueron, lo llevaron. Y entraron con el Hafetz Haim y le dio una verajá y se curó, dice. Regresó, se curó de la verajá del Hafetz Haim, porque la palabra de él era una palabra que tiene que la palabra de él es como un cuchillo, porque las palabras que él dice son palabras mamás, que es como si una persona jotej, porque tiene que dushar la palabra tiene mashmaut. Cuando la persona cuida su boca de no nevilut tapé, no la sonará, no molestar al compañero, no hacer bullying, no hablar de barim betelín para cosas de que dushá tiene valor la palabra. Me trajeron, ahora que están saliendo los Sibrim el Hafetz Haim, una historia que contó Rav Shalom Shvadron. Era el Magid allá en Jerusalén, iba a todos lugares para dar derashot, y él contó un sipur del Hafetz Haim, que una vez fue a juntar dinero a la ciudad de Baltimore, ¿sí? Y allí en la ciudad de Baltimore, ¿sí?, se encontró con una persona y le contó una historia. Dice, ¿qué es lo que sucedió? Una historia mofet, un mofet gadol. Le dice, mi papá, le contó, murió a una edad muy larga mi papá. Sí. Y una vez mi hermano, cuenta esta persona, estaba ahí en Baltimore, pasó un camión y lo aplastó, lo alcanzaron a llevárselo al hospital, dijeron, no dura más de 18 horas esta persona. Entonces el papá estaba en el Moshav Zekeni, lo mandaron a llamar al papá para que viniera a despedirse de su hijo. Lo trajeron, estuvo con él un rato, con él lo vio, y decía, ya me voy. Dijeron, espérate, ¿cómo? ¿No entendiste que vienes para qué? Para despedirte de su hijo. Espérate que pase lo que va a pasar, ¿sí? Y después te vas, no, ya me voy al Moshav Zekeni. Le preguntan por qué. Dice, porque no le va a pasar nada. Dice, ¿por qué no te va a pasar? ¿Qué seguridad tiene? No le va a pasar nada. A mí me dio el Hafetz Haim una verajá, porque cuando él sacó su sefer, Mishnah Berurah, juntó a un grupo de abrejim y los puso a que estudiaran todo el sefer, para que le hicieran a Arot algunas preguntas, a lo mejor hay que corregir algo, a lo mejor esto, a lo mejor aquí está mal redactado, a lo mejor aquí hay que corregir. Dice, y uno de esos abrejim era yo. Y cuando acabamos estuvo tan contento que Virejo Tanu y Virejo Ti me dijo, vas a tener larga vida y ninguno de tus descendientes se va a ir antes que tú. Y estoy seguro que la palabra del Hafetz Haim se va a cumplir. Y si yo estoy vivo, él está vivo. Entonces regrésenme. Dice Shalom Shevadron. Después de 2 días se paró este joven, o era un señor mayor de edad, sí, y se cumplió la verajá del Hafetz Haim. Es lo que significa que la palabra del Ben Adam tiene valor. Él es conocido como el Mishnah Berurah. ¿Por qué? Porque aunque él escribió el Sefer Hafetz Haim y Mishnah Berurah, y así también, el Hafetz Haim, Mishnah, y así le llaman también, pero él escribió este Sefer conocido por todos nosotros, que se llama Mishnah Berurah, que es un pirush sobre el Shulchan Aruch Orah Haim. El Mashiach donde yo estudié, Rafael Manzujón Libraja, me dijo a mí, ¿sabes por qué Abraham, el libro del Mishnah Berurah, se hizo tan popular en el mundo? Dije, no sé por qué. Me dice, porque él escribió el libro que el Dor necesitaba. La generación necesitaba ese Sefer. Y como es, cuando uno escribe el Sefer que el Dor necesita, entonces se hace que por Sebará y por Segulá. Se hace que todos lo conocen. ¿Por qué? Él se dio cuenta que antes de su pirush sobre la Orah Haim, para que una persona supiera una alajá era muy complicado.
tú tomabas leías el Shulchan Aruch, y el Mehaber escribe claramente en su Pirush, en su Akdamá, que el que va a estudiar Halajá tiene que estudiar el Tur con el Bet Yosef antes, si no entiendes nada del Shulchan Aruch. Leían el Shulchan Aruch, entonces tengo que estudiar el Tur del Bet Yosef, ¿sí? Y después tengo que ver qué dice el Magen Abraham, y qué dice el Taz, y qué dice el Pithet Shuvah, y qué dice Rabbi Akiva, qué dice el Pri Megadim, y pues tienes que decidir. La gente no sabe, dice, yo creo que Ora Hayim es necesario, que son las halajot cotidianas, escribir un libro que le llevó 21 años en escribirlo, parte lo escribió solo y parte lo escribió con su hijo, el libro, ¿sí? Porque la gente va a necesitar, ¿sí?, estudiar las halajot de una forma mucho más fácil. Los Dorot están cambiando. Antes podían estudiar la halajá de la Gemara antes del Shulchan Aruch, antes del Tur. Después se necesitó el Tur, después se necesitó el Shulchan Aruch. Ahora se necesitó un Pirush. Jabal, que no escribió sobre Yoredea y Benaiz y José Mishpat. 21 años. ¿Y cómo era el Seder de Limud que él tenía? El Seder de Limud que él tenía explica así, que cuando iban a estudiar cualquier halajá, porque van a estudiar halajot Shabbat, primero estudiaban los Pesukim, que corresponden a esta halajá con todos los Rishonim. Después estudiaba todas las sugiot en la Gemara, en el Babli y en el Yerushalmi, con todos los Mefarshim, Rashi, Tosafot, Nimukei Yosef, Ran, sí, y todos los Rishonim que poskim halajot, el Rif, el Rosh, el Rambam, los Balea Tosafot, todos los Rishonim, y se veía toda la suya. Después estudiaba el Tur con el Bet Yosef, el Bach y todos los Ekelim del Tur. Después llegaba el Shulchan Aruch, estudiaba el Shulchan Aruch con el Mehaber y el Ramá, y con todos los Pirushim que están al lado, el Magen Abraham, el Taz, el Baereteb, y todos los que están, Rabbi Akiva, el Pri Megadim, el Pri Hadash, el Mate Moshe, el Mate Efraim, todos los Rishon. Y después se sentaban a escribir las halajot, él con su hijo. Y dice su hijo, mi papá era más rápido que yo. A veces la guerra, hubieron guerras, muchas guerras, nos dividieron. Y yo estudiaba en otro pueblo y mi papá en otro pueblo. Y yo le mandaba las cartas de lo que escribí sobre tales simanim. Sobre tales simanim, sí, él mandaba a escribir. Y normalmente mi papá me decía, ya llegó muy tarde, ese simán lo acabé hace 2 semanas, ya lo escribí. Pero cuando estábamos juntos, escribíamos juntos. Dice, nada más hay algo que quedó de mí, el simán Shin Kavhet. Ese yo lo escribí y lo mandé a él y me dijo, perfecto, estoy de acuerdo. Y es como si él lo escribió, porque estuvo de acuerdo con lo dijo, lo checó, lo revisó. A lo mejor no dice, ahí le hizo algunos cambios, puede ser no dice nada, lo checó. Y el Siman Shin Kavhet de Elian de Refuah Shabbat lo escribió a su hijo y así escribe en la biografía a su hijo. Entonces, en eso, Mishtadfim. Y cada vez que escribían, analizaban cada palabra. Cuenta a su hijo que una vez se tardaron 2 semanas en escribir 2 renglones. Si así o así, se entiende así, así. 2 semanas en 2 renglones. Kama Amala Torah. ¿Cuánto esfuerzo? Cuando lo escribieron, ya dejaron, así está bien, así está bien. Le pregunta a su hijo al Hafetz Haim, papá, ¿tú crees que cuando vayan a los estudiantes a estudiar el libro, les van a decir que aquí hay 2 semanas de Amala Torah? ¿Van a valorar lo que hicimos nosotros? 2 semanas, 15 días, de 10, 150 horas de Amala Torah para 2 renglones. Se rió el Hafetz Haim. Te voy a contar una historia. Tú sabes que el zar de Rusia ordenó en el siglo XIX de hacer un ferrocarril, el ferrocarril transiberiano, que cruza todo Siberia. En ese ferrocarril se salvó Yeshivat Mir. Dicen que para eso se hizo, para que Yeshivat Mir se salve. Cruza toda Europa y toda Asia y llega hasta el Océano Pacífico. Y las temperaturas que hay en Siberia son bajo cero. Trabajaban ahí, muchas personas se murieron, muchos trabajadores rusos se murieron haciendo las vías. Dice que una vez 2 trabajadores estaban trabajando y les costaba mucho trabajo y le pegaban al martillo y el frío y todo. Dice uno al otro, ¿tú crees que cuando pasen aquí los viajeros van a decir, por este lugar, por estos 10 metros que hicimos nosotros,
trabajamos tan fuerte para romper la piedra y hacer todo eso, nos van a valorar a nosotros. Le dice el otro, nadie va a saber ni siquiera que nosotros hicimos esto. Pero nosotros lo hacemos por el cabod de nuestra majestad, que lo que es mucho, al zar de Rusia. Lo hacemos por el cabod de él, por el honor de él lo hacemos. Le dijo el Hafetz Haim a su hijo, nadie va a saber que hubieron 150 horas de Amal a Torah en esos 2 renglones. Pero nosotros lo hacemos por el cabod de Hashem Yitbaraj. Que cada uno que pasa por él, lástima que no dice cuáles son esos. Que cuando una persona pasa y lee esos 2 renglones, hay Kiddush Hashem de Amal la Torah de 150 horas. El Ikar de la Torah es el Amelut. Adam le Amal Yulad. El hombre nació para esforzarse. Si no tienes Zehut, se esfuerza en Devarim Betelim. Si tienes Zehut, se esfuerza en Divrei Torah. Así se la son del Midrash. ¿Cuánto Amelut a Torah hay en esto? Es lo que representaba el Hafetz Haim. Pero a él, no crean que nada más le interesaba estudiar. Él estaba preocupado por todo el pueblo. En la época de la Primera Guerra Mundial, del 14 al 17, ¿saben? Una guerra, los alemanes contra los aliados, no la segunda, no la del 39. Habían soldados Yehudim de los 2 lados. Y él se preocupó, el Hafetz Haim, por poner cocinas en el ejército de los aliados para que le den comida a los soldados Yehudim, que le den kasher. Y en ese tiempo juntar dinero era muy difícil porque era tiempo de guerra. Aparte había un aniyud nora. Y él se preocupó de que haya cocinas kasher. Una vez, uno de los que donó dinero vino a quejarse con el Hafetz y dijo, yo no estoy de acuerdo, ya no voy a dar nada de dinero. ¿Por qué? Es un zehut grande para que haya una cocina así. Porque hoy vi un soldado que primero fue a comer a la cocina Taref y como tiene hambre la guerra, pues se va a la kasher doble, entonces ¿para qué le doy? Dijo, también es zehut. Si va a entrar un kazait kasher en el estómago, va a entrar un kazait menos Taref al estómago. También es el zehut. Eso era el Ahabat de Israel. Y él escribió un libro que se llama Mahane Israel. Lo pueden ver ahí en el Korki de Hafetz Haim, Mahane Israel. Es uno de alajot para los soldados. En la guerra, qué se puede, qué no se puede. El libro de alajot se llama Mahane Israel. Una persona que era un general en la guerra lo estudió y dijo, para escribir este libro, lo tuvo que haber escrito una persona que fue soldado. Porque nadie sabe los nisionot que tiene un soldado en la guerra. Entonces, según los nisionot escribe. Él le dijo que el autor del libro es soldado, se rió, soldado. Bahaim Shiri no sabía, se agarraba la pistola así, se agarra así, no sabía. Pero el Jochmat Haim, la inteligencia, la espada de Kedushá que él tenía, sí, era tan grande que puede escribir el Sefer Mahane Israel, que habla sobre qué, sobre los soldados. Él dijo en una ocasión que una persona no tiene que hablar ni lashon hará sobre uno mismo. ¿Y cómo lo aprendí? Dice que una vez él viajó en un tren porque tenía que ir a dar una sijá a un lugar y se sentó junto a él un joven. Y antes no había álbumes para conocer las fotografías. El joven no sabía que era el Hafetz Haim. No sabía que era el Hafetz Haim. Entonces empezaron a hablar de Torah y le dice el joven, el Hafetz Haim es el Gadol Ador. No es verdad, no es verdad. Es un tzadik. Le dice, no es verdad. No sé qué le está diciendo a él. ¿Cómo no? Se empezó a enojar el joven. No, yo he estudiado sus libros de él, es un gaón. No. Entonces una se enojó y le dice, no, y paz, le pega al Hafetz Haim. ¿Cómo dice usted eso? Cuando llegan a la estación, se van a bajar todos, se baja el Hafetz Haim y se da cuenta este joven que era el Hafetz Haim, porque vieron todo el público, lo está recibiendo afuera, están esperándolo, aplaudiéndolo, cantándole. Corre y se tira el joven en el piso, jajam, perdóneme, le pegué a usted, al Hafetz Haim. Le dice, no, aprendí algo, que una persona tampoco tiene que hablar la sonará de uno mismo. Yo dije palabras despectivas sobre mí, no sabe nada, no es sadik, no sabe nada.
aprendí que también eso, y por lo tanto, sí, hay una alajá nueva que yo digo, que uno ni sobre uno mismo tiene que hablar, ¿qué? Tiene que hablar la sonará. Él tenía una emuná grandísima, que Meherá Yibaneh Bet Hamikdash, pronto. Y él dijo, falleció en el 33, la guerra empezó en el 39. Hitler subió al poder el 1 de enero del 33. Y él falleció el 15 de septiembre del 33, que si ya estaba Hitler en el poder. Y él dijo, ahora es un tiempo que es Raúl para que venga el Mashiach Bet Hamikdash, y si no va a ser una de las peores épocas de Am Israel. No tengo ni que explicar más. ¿Qué pasó después de 6 años? Después de 12 años, la Segunda Guerra Mundial. Y él, como tenía tanta emuná, él, en Biat HaMashiach, él hizo un kolel de Kadashim, de la Salahot de Korbanot. Porque dijo, Meherá Yibaneh Bet Hamikdash, y van a preguntar y nadie va a saber. El Rif no escribió sobre la Salahot de Korbanot, el Rosh tampoco, Shar tampoco, nada más el Rambam. Entonces, él escribió un libro que se llama Likutei Halachot, que es como un rif sobre todas las masechtot de Kadashim, y al lado un pirush como el Nimukei Yosef. Se llama Likutei Halachot, 3 tomos. En el kolel de él estaban los más grandes hajamim del Dor. Por ejemplo, ¿quieres ver ese kolel? Rav Hanan Wasserman, el Rab Miponevich, Rav Shlomo Heiman, los que hicieron los Dolei Olam, unos los mataron en la guerra y otros llegaron después a los Estados Unidos. Estudiaban en el Konel de Kadashim, porque él dijo, tiene que haber poskim que sepan las salahot. Todos conocen la historia que cuenta el hijo de Rabbi Hanan Wasserman en el Sefer Or el Hanan, la historia de su papá, ¿sí? Cuando él estaba en el Kolel, ¿sí? De que estaban estudiando Masejet Julin, él con el Rab Miponevich. Era Jabruta Rabbi Hanan Wasserman, que lo mataron en el 41 en la guerra. Estaban estudiando, ¿sí? Masejet Julin, la sugya de Yeshna Lishchita Mitchila Beatzof. Hay una sugya en Masejet Julin. Y a la mitad del ser le trae un telegrama a Rabbi Hanan Wasserman, lo abre y hace, mueve los labios, lo guarda. Estamos diciendo, siguió, acabó el ceder y le pregunta el Rab Miponevich, todavía no era Rab Miponevich, le dice, ¿qué dice el telegrama? No, me llegó un telegrama que me mandó mi esposa que se alivió, tuvo un hijo, más saltó. Por eso dice así, porque dije la verajá de Atobe Ametí, el que le avisan que tiene un niño Zahar, Atobe Ametí, entonces dije la verajá, sí, voy con el Hafetz Hayim para preguntarle si voy al Brit Milá de mi hijo. ¿Oyeron la pregunta? Si voy, tengo que viajar un día y regresar. Fue con el Hafetz Hayim y le dijo, Meshugá, ¿estás loco? Va a ser Bitul Torah de 3 días. Se puede hacer Brit Milá y de Shelihut. Vas a ir en la carreta un día, el Brit Milá, regresarte, hazlo al Yedeh Shelihut. Esos eran los Dolei Olam. Dice el Rav Simcha Basman, yo lo conocía, a su hijo yo lo conocía, a lo vi una vez, una derashá que dijo todo el Shas en una derashá. ¿Sí? Dijo, mi papá llegó en Pesaj a la casa, porque se iba a estudiar, y fue cuando ya vio a mi hermanito, que ya está un poco grandecito, ya tenía algunos meses. Esos eran los Dolei Olam. Esos eran los abrejim del Kolel del Hafetz Hayim. El Hafetz Hayim, allá doeg sobre toda la Anhagá, y lo principal, era aceptado por todos los grupos. Hay un masé, ustedes saben lo que es la Knesiyá, actualmente se hace de Agudat Israel. Se reúnen todos los Jajamim del mundo en algún lugar. La primera Knesiyá, que fue en el año de 1923, el Hafetz Hayim fue el principal que estuvo. En la segunda, que fue en el 37, él ya no vivía Rabbi Hanan Wasserman. En el 23 él estaba y hubo una mahloket muy grande. ¿Cuál era la mahloket? Estaban los hombres abajo y las mujeres arriba. ¿Sí? Ninguno. Y había una mejizá de 2 metros, de abajo no se veía. Entonces, los litaim, ¿saben que hay litaim y hasid? Dijeron, ya, muy bien, no se ve. Ya, no hay problema de tzeniut. Los hasid dijeron hasta el techo. No se la van a ver así, a lo mejor, no sé. Quién sabe, pero así. Y estaba a punto de que se iba a reventar la Knesía. Unos decían así, otros decían así.
que hasta el techo decía nada más 2 metros, que decide el Hafetz Haim. Todos dijeron, Pele, él era Litai, no era Hasid. Y los Hasidim aceptaron que el Hafetz Haim decida qué va a hacer. Le preguntaron al Hafetz Haim, dijo, Minadin es mutar, no se ve. Pero ya que las cosas de Arayot son las que destruyen a Israel, y dijo por qué, porque el pasú dice, Inelo yanum velo ishan shomer Israel. Hashem es el que cuida, es el shomer Israel. Lo yanum no se duerme. ¿Qué shomer es? Preguntó, ¿shomer hinam o shomer sahar? ¿Qué es? Hashem, ¿qué shomer es? Hinam, ¿te cobra? ¿Pagas? Shomer hinam y alajá, que a la mitad de la shemirá puede decir, Adkan, te regreso tu vaca. Shomer Sahar no, ya recibió el pago. Él puede quitar su shemirá, bar minan, cuando él decida. Lloró el Hafetz Haim y dijo, cuando Hashem quita la shemirá de Am Israel, velo yerae bejaer bat davar beshav mehareja, que no vea en ti cosas de Arayot y se va a apartar de ti. Bar minan, la shemirá se quita la shemirá. No quiero decir más palabras. Se quita la shemirá, el cuidado, cuando hay averot de Arayot, Zenut, Internet, esas cosas. Hashem quita la shemirá barmean de Am Israel. Vamos a hacer una jumbra, dijo, que no es meikaradín de Arayot, hasta el techo, aunque no se necesita, para que Hashem yishmor otanu, porque el geder que hace la persona Arayot es más shemirá. La halajá es que se puede de 2 metros y con menos de 2 metros se puede. Pero para que haya una shemirá con nosotros. Por lo tanto, así pascú. En una ocasión, al Hafetz Haim lo acusaron de que hizo un delito. Antes era muy común de que los Hamim en Europa los acusaban. Si el Admur Zaken estuvo en la calle, en la cárcel. Ramoshe Feinstein estuvo en la cárcel y por eso Bar Minan perdió un hijo. Hay una historia, ¿sí? Al Hafetz Haim lo van a llamar a la corte, lo van a acusar. Bueno, está el juicio, empiezan a acusarlo, no sé qué. Viene el abogado defensor y le dice al juez, ¿usted cree que esa persona va a hacer eso? Le voy a contar lo que hizo esta persona. Una vez entró un ladrón a su casa, se robó algo, se dio cuenta del Hafetz Haim y salió corriendo detrás de él. Le dice al juez, ¿para qué cree? Pues para alcanzarlo, no, para gritarle, Mohel, 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 te perdono. Dice, para que un yudí no tenga una verdad, te perdono. Ve, esa persona va a agarrar un niño del otro, lo que le robaron, para que el otro no haga una verá y no sea Gesel. Gritó, te perdono. Le dice el juez a este, ¿y usted cree ese sipur? Si yo no lo creo. Pero de usted nunca lo hubieran contado, de él lo cuentan. Pero el sipur fue verdad. Pero dijo, de usted nunca hubieran contado. A veces cuentan cuentos que no son verdad, pero Matimim al Ben Adam, él hubiera hecho, sí fue verdad. Y le dijo, pero a él, Matim, ese sipur es un sipur que Matim a él. Este Gadlut de haber escrito el libro Mishnah Berurah por 21 años, cambió el mundo. Es el sefer que el Dor necesita. Yo creo que no hay un segundo. Hay un pasuk que dice Doev Sitei Yeshenim. Akadosh Baruj Hu hace que en la tumba el muerto mueve su boca cuando recuerdan un mamar de Torah. El Hafetz Haim no duerme. Las 24 horas del día está estudiando. No hay un segundo en el planeta Tierra que alguien no esté estudiando Mishnah Berurah, Hafetz Haim o Shemirat Alashon o cualquier, a la fuerza en un lugar aquí, y cuando aquí es de noche, es de día en Australia y así. Es Dober Sirtei Yeshenim, es el Gadlut de qué? Del Hafetz Haim. Pero cuánto él sentía la tzara del Dor. Él hizo una organización que se llama Vada Yeshivot. En tiempo de la Primera Guerra Mundial, pues las yeshivot, que fue del 14 al 17, pues las yeshivot sufrían mucho de dinero. Entonces hizo un vad. Él tenía su yeshiva en Radin, pero él se preocupaba por todas las yeshivot. Hizo un vad, se llama Vada Yeshivot, para que en toda Europa se reparta dinero aquí a las yeshivot. Ya cuando él estaba muy viejito, allí en Polonia, salió una gezerá, un decreto contra todas las escuelas que se llaman yeshivot. ¿Cuál es el decreto?
que todos los que tenían que dar clases tienen que tener título universitario. Si no tiene licenciatura o maestría doctoral, no pueden ser. El primero que no podía ser es el Hafetz Haim, él no fue a la universidad. Y el 99.9 de los Geonim que estaban no tenían. Y se iban a acabar las yeshivot. Y eso lo hizo la Ascalá, aquellos Yehudim que están contra las yeshivot, hicieron para dañar, que tienen que ser profesores, que sepan así perfecto y que saben, ellos pueden transmitir y a Shamayim y Torah sin tener Torah, y a Shamayim sin Torah. Entonces se juntaron los hajamim del país. No puede ser eso, tenemos que anular esa gezerá. Si pasa eso, se van a cerrar toda la yeshiva. ¿Entienden que ya no van a estudiar nadie? Sí. De los hajamim que están aquí en la yeshiva, ¿quién? Ninguno, cero, todos para afuera. Y van a traer a otros, sí, con gorrita chiquito, alguna cosa van a traer. No gente, mamás con Torah y la Shamayim, que saben el Shas, que saben que pueden transmitir la Shamayim. Entonces fueron a la casa del Hafetz Haim para buscar etzot. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ir a hablar con el, ¿cómo se llama? Con el gobernador para que anule esa gezerá, sí, que es no buena. Hablaron, el Hafetz Haim dijo, ¿qué está bien? ¿Cuándo van a ir tal día? Yo voy con ustedes. No. Hay nieve ahorita en la calle, si sale a usted una pulmonía, se puede morir, usted no puede ir. Voy a ir. No, usted no va a ir. Voy a ir. Está bien, no voy. Yo voy a salir a la calle, me voy a aventar en la nieve, va a pasar algún Yehudí Rahman, me va a recoger y le voy a decir que me lleve allá. Está bien, entonces, ¿qué? Está bien, vamos a hablar con él. Llevaron a un traductor, porque el Hafetz Haim hablaba solamente yiddish, no hablaba polaco. Y el gobernador pues, no sabía yiddish, sabía polaco. Entonces llegaron, le presentaron al Hajam, lo saludó, lo vio, se quedó impresionado del Hafetz Haim, un zaqueo, un anciano tan grande. Él va a hablar en yiddish y pues aquí está el traductor. Le va a explicar sobre el problema que usted ya sabe, sí, ya sé el problema, era conocido, que ustedes quieren que se anule esa regla, que tienen que ser universitarios todos los rabinos y todos los profesores de las yeshivot. A ver qué me diga. Y empieza a hablar como 10 minutos, 15, llora y habla, termina y le dice el honor, anulada la ley. Le preguntaron que, ¿usted entiende yiddish? ¿Fue interlingua? Le dice, no entendí ninguna palabra, pero hay un idioma que se llama Safat Alev, el idioma del corazón. Y me di cuenta que es el nefesh de él, es la vida. Y si para esta persona es su vida, quiere decir que es importante. No entendí ninguna palabra. Rav Galinsky, no sé si ustedes lo conocieron, no. Los mayores aquí sí lo conocieron. Era un Ham, Rosh Ben Hadera, que era así chaparrito, Rav Galinsky, que una vez cuando estábamos aquí en la Yeshiva Vieja, aquí en este lugar, la Yeshiva Vieja, en el Midrash de arriba y abajo, había un Midrash y atrás había un lavabo para los Kohanim, había un cuartito, lavabo para los Kohanim. Entonces, un contó en una sija estaba ahí y dijo, yo solamente vi al Hafetz Haim una vez en mi vida, una sola vez. Sí. Que lo trajeron, yo era un niño, dijo Rav Galinsky, lo trajeron estábamos en Hodesh Elul, o a Sedit Teshuvah, no me acuerdo, lo trajeron para juntar dinero para un Talmud Torah. Y querían que hablara, él ya no podía caminar, no había silla de ruedas, lo cargaban en una silla, lo trajeron. Habló el Hafetz Haim, dijo 3 palabras, y dijo, Tzrichim la'asot teshuvah, hay que hacer teshuvah, dijo. En ese instante, toda la gente se soltó a llorar, se hicieron ríos de lágrimas. Yo dije ahorita, Tzrichim la'asot teshuvah, unos hasta se rieron, pero cuando habla el Hafetz Haim, que es su palabra, y él dice Tzrichim la'asot teshuvah, dice, se hizo un río de lágrimas, y vean cómo ese cuartito que estaba allí, echaron dinero y se llenó de monedas todo el cuartito. Antes no había transferencias. Era que con monedas, se llenó de monedas, porque nada más el Hafetz dijo, la gran derashá, que dijo Tzrichim, ¿saben por qué? Cuando una persona habla verdaderamente be'amitiut, es ish emet, las palabras que él dice son mashpiim, sirven, tienen todas esas palabras tienen valor. Él, cuando iba a todos los pueblitos,
se entrevistaba con los hajamim de cada ciudad y le decía, tú eres el responsable. No, yo no. Yo soy un hajam así. Tú eres el responsable. Y te voy a contar. El zar de Rusia tenía sus guaruras que lo cuidaban. Pero cuando iba a un pueblo, los de la policía de él lo dejaban en el pueblo y le encargaban a la policía del pueblito, ahora ustedes me cuidan, porque los tengo que hacer ustedes responsables. Le daban las indicaciones y lo hacían. Cada uno en su ciudad es el responsable. Y así él hizo que en muchas ciudades y muchos pueblitos los hajamim sean responsables y así florecieron muchos lugares. Cuando una persona toma la iniciativa de hacer las cosas, es cuando las cosas se cumplen. Ese es hoy día, que es 24 de Elul, el Yortzeit. El día del Yortzeit del Tzadik tiene Ilui Neshama. Vamos a estudiar nosotros hoy, cada uno, ya estudiamos pues al principio un poco de Mishnah Berurah, que hoy en su recreo, en lugar de irse recreo, lean un poco de Mishnah o Shemirat Alashon, y pedir un poco por todo el Dor, por toda la generación, por todo lo que está pasando en Am Israel, por todo el Hilul Hashem que hay, por todo lo que nos odian, por todo lo que hay en el mundo, por nosotros, por nuestras familias, por tantos enfermos que hay, por tantos problemas que hay. Que el Zehut del Tzadik, que Baruch Hashem, por lo menos aquí, casi todos los días leemos algo de él, le ayudamos a estudiar. Dober Siftei Yeshenim, estudiamos junto con él todos los días su Sefarim. Ahora que tiene Ilui Neshama el Niftar, vamos a ir Kadish por él. Y Bezrat Hashem, todo lo que estudiamos sea el Neshama, y que el Zehut del Tzadik nos proteja a todos nosotros, a todo Klal Israel. Tanto que él sentía el ol de todo Klal Israel. Y por eso se ocupaba de todas las cosas. Y se pueden contar muchísimo más cosas de lo que era él, el Hafetz Haim. Y por eso es conocido por el nombre el Hafetz Haim, que era el gran Jajam, el Gadol de Am Israel en el Dor anterior. Él cargaba con él todas él cargaba con él todos los problemas que tenía el Dor. Bezrat Hashem Yitbaraj, que sea Melitz Yosher para todos nosotros, que Yitpalel por nosotros, como si hubiéramos ido al Kever. Yo nunca he ido, ojalá un día tenga el zehut de llegar, pero ven a Zmanim, no a la mitad del Zman, no Bitul Torah. Ir un día al Kever del Hafetz Haim, a Leitpael, decirle que en un lugar que se llama México, una vez me preguntaban a mí unos amigos cuando estaba en Estados Unidos, ¿dónde está México? ¿Dónde está? Dije, donde se acabe el mundo, una cuadra después. Aún ahí todavía que estudian tu Sefarim, que sepa. Bezrat Hashem, que el Zehut de él sea Melitz Yosher para todos nosotros.